hemos cambiado de set, estamos en el set Universal Romos Studio. Aquí estamos el profe Rigo Romo y yo para las clases de física. Vamos a tomar aquí unas cuantas consideraciones. Bueno, la ley de las cargas eléctricas ya las vimos, nos dice que cargas del mismo signo se repelen y que cargas de signo contrario se atraen. Esto es porque los átomos en su estado natural o los cuerpos en su estado natural quieren estar nivelados de cargas positivas y negativas. Entonces, si un cuerpo tiene más cargas positivas, va a buscar a alguien que tenga cargas negativas para quitarle y poderse equilibrar, y al revés. Entonces, por eso es que si hay dos cuerpos que tienen muchas cargas positivas, pues tratan de alejarse, ya no quieren más positivas. Si tienen dos que están negativos los dos, también no quiero nada contigo. Pero si hay uno que tiene muchas positivas y uno que tiene muchas negativas, entonces tratan de acercarse para compartir. Muy bien, entonces, si hay esa interacción entre las cargas, hay una fuerza con la cual se alejan o se juntan. Esa fuerza se puede calcular. Y se puede calcular mediante precisamente la ley de Coulomb, con esta fórmula que está aquí, donde K es una constante, simplemente que lo único que hace es que nos ayuda a convertir todo para que la fuerza salga en newtons. Y tiene ese valor fijo si las unidades son newtons, metros, coulombs, y vale 1 cuando estás hablando en dinas, centímetros y Wes. Wes es también una unidad de cargas. Aquí vale la pena mencionar, la unidad de la carga eléctrica son los electrones. Los electrones son los que se comparten, los protones no, porque están en el centro. Pero los electrones, yo te presto electrones, tú me prestas electrones. Entonces las cargas se deben de medir en cuántos electrones de más tienes, o menos. Pero como los electrones son muy poquitos, hay millones de electrones en los cuerpos. Entonces, si lo midiéramos en electrones, estaríamos hablando siempre de millones, billones, trillones, y como que se pierde uno con los ceros. Entonces, Coulomb, que fue el que estudió este rollo, inventó su unidad y las cargas se miden en Coulomb. Pues nada más échale, un Coulomb tiene 6.24 por 10 a la 18 electrones, o sea, 18 veces vas a recorrer el punto, imagínate nada más. Pues bueno, entonces con esta fórmula se calcula la fuerza que hay, ya sea de repulsión o de atracción. Aquí está la fórmula. Las cargas tienen que estar en coulombs, la distancia tiene que estar en metros, la fuerza sale en newtons y la constante vale cualquiera de estos dos valores dependiendo de las unidades en las que la tenemos. Para poder convertir, nosotros aquí tenemos nuestras equivalencias. Un coulomb son todos estos electrones, 6.24 por 10 a la 18 electrones. Un Wes, que viene siendo la unidad en el sistema CGS, es estos electrones, y estas que están aquí, bueno, es lo mismo. Los prefijos, unos prefijos que se usan mucho aquí en este tema son el mili, el micro y el nano. Eso ya lo vimos en física 1. Mili es por 10 a la menos 3, micro es por 10 a la menos 6, nano es por 10 a la menos 9. Esta ecuación entonces, que nos permite calcular la fuerza entre dos cargas, es válida si entre esas cargas no hay nada, o el aire. Pero si hay otra cosa como vidrio, como agua, como aceite o lo que sea, entonces la fuerza baja. ¿Qué tanto baja? Hay unas constantes para sacarlo, simplemente lo tienes que afectar por ello. Pero eso es para dos cargas únicamente, dice aquí Q1 y Q2. ¿Cuál es Q1 y Q2? No importa, las fuerzas son iguales, entonces no importa si este es 1 y 2 y este es 1 y 2, no hay problema, sí, la fuerza va a ser la misma. Pero ¿qué pasa si tenemos 3 o más fuerzas? Por ejemplo aquí, si tenemos 3 o más fuerzas, entonces esta fórmula no tiene para poner 3 o más cargas, perdón, no tiene para poner 3 cargas, únicamente 2. Entonces, lo único que podemos hacer cuando tenemos 3 o más cargas es escoger una de ellas sobre la cual queremos saber qué va a suceder. Por decir algo, aquí tenemos nosotros Q1, Q2 y Q3. Yo quiero saber
cuál es la interacción de estas tres, pero con respecto a una de ellas. Por ejemplo, a esta, a Q2. ¿Qué pasa con Q2? Si no tuviera esta, entre esta y esta hay repulsión. Entonces, como esta es la que me interesa, ¿hacia dónde la mandaría? Como hay repulsión, esta se movería para acá. Entonces yo tengo que hacer un diagrama de fuerzas. Escojo mi base ahí y digo, ok, Q2 con respecto a Q1 la mueve para acá. Y a esa fuerza le voy a llamar fuerza 1, 2 porque es entre 1 y 2. Y luego me olvido ahora de la otra. Hago de cuenta que esta no existe. ¿Qué fuerza hay entre Q2 y Q3? Hay repulsión también. Esta trata de irse para acá y esta para acá, así como aquí. Pero como a mí la que me interesa es esta, ¿para dónde se mueve? Para acá. Y esta se llamaría F2, 3. Y entonces ya nomás es cuestión de usar esta ecuación para calcular esta y para calcular esta y ver cuál gana. Claro que ahora la fórmula no sería siempre Q1, Q2, por ejemplo, para sacar esta, pues sí, ¿verdad? Sería K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Pero para sacar esta, sería K por Q2 por Q3 sobre R al cuadrado. Porque estoy entre 2 y 3. Y vamos a suponer que esta me sale a 20 y esta me sale a 35 newtons. Entonces, si esta me da 20 y esta me da 35, entonces la que gana pues es esta que viene para acá por 15. Entonces la fuerza resultante serían 15 newtons hacia la izquierda. Eso sería si fuera aquí. Pero a veces no es necesariamente aquí, a veces puede ser sobre esta o puede ser sobre esta, por decir algo así rápidamente. Vamos a suponer que yo quiero saber cuál es la interacción para esta. Entonces tengo que hacer mi diagrama de fuerzas ahí, con base en esa. Y me olvido primero de esta, por ejemplo. Entre esta y esta hay repulsión. Viene para acá y viene para acá, pero como la que me interesa es esta ahora, entonces dibujo su fuercita para acá y esa sería F2, 3. Y luego me olvido de esta. Entre 1 y 3, ¿qué hay? Repulsión también, entonces esta también la avienta para acá, entonces vienen 2 para acá. Una se llama F2, 3 y otra se llama F, sería entre esta y esta, 1, 3. Entonces tendría que calcular F2, 3 con esta y F1, 3 con esta. Y luego sumarlas. Vamos a suponer que esta vale 20, esta vale 15, entonces la resultante es de 35 a la derecha. Claro que estos son ejemplos así nomás inventados, ¿verdad? Después vamos a hacer problemas. Muy bien. Otro que tengo aquí así ya nomás para terminar es este arreglito. Vamos a suponer que yo quiero saber cuál es la resultante sobre esta. Entonces, me olvido primero de una de ellas, por ejemplo, de esta. Entre 1 y 2, ¿qué hay? Repulsión. Repulsión. La que me interesa es esta. Esta se mueve para allá y esta se mueve para acá, así como aquí. Pero como la que me interesa es esta, perdón, esta sí. La que me interesa es esta, entonces esta se mueve para acá. Y esa sería F1, 2. Luego tapo la otra. Entre 2 y 3, ¿qué hay? Atracción. Atracción. Esta viene para acá y esta para acá, como aquí. La que me interesa es esta. ¿Para dónde se mueve? Para la derecha también. Entonces, esta sería F2, 3. Y usando la fórmula de la ley de Coulomb, así como le pusimos ahorita, buscaría F1, 2, buscaría F2, 3. Y la resultante, pues como van para el mismo lado, se sumarían. Y entonces esa sería la forma de encontrar la fuerza resultante cuando son 3 o más. A veces no están en línea recta. Hay veces que están, por ejemplo, vamos a inventarnos aquí uno. Vamos a suponer que yo tengo aquí una negativa, aquí otra negativa y tengo acá una positiva. Y yo quiero saber cuál es
la fuerza resultante sobre esta que está aquí. Entonces tendría que hacer, vamos a ponerle Q1, Q2 con rojo las negativas y con azul las positivas. Entonces haría yo mi diagrama de fuerzas con respecto a esta. Vamos a suponer que yo quiero saber qué sucede aquí. Entre 1 y 2 Repulsión. hay repulsión. Esta sería para arriba y esta para abajo, entonces la dibujo aquí así. Entre 2 y 3, ¿qué hay? Atracción. Atracción. Esta viene para acá y esta viene para acá. Esta es la que me interesa. Y entonces ahí sería otra vez calcular con la fórmula de la ley de Coulomb cuánto vale esta, cuánto vale esta. Y luego recordando vectores y todo ese rollo, sacar la fuerza resultante con su ángulo, cuadrante y todo ese rollo. Todo esto lo vamos a hacer en otro video ahí con unos problemitas que vamos a resolver. Esto simplemente fue la explicación de cómo.